Buen día compañeros, somos el equipo 1 y el equipo está conformado por Hilario Gómez Cristian, Martínez Colón Isabel, su servidor Luis Flores Misael y Velasco Perfecto Diana. Vamos a dar una introducción sobre lo que es la pintura y su análisis. Los primeros humanos obtuvieron el color de sustancias naturales, tales como pigmentos naturales de la tierra, carbón, jugos de fruta y cosas similares. Las antiguas civilizaciones usaban materiales más sofisticados para producir bálsamos como pintura para decoración. Durante los siguientes 300 años la resina fue la más popular para proteger y decorar era el ámbar. Durante el siglo XIX el ámbar fue reemplazado con gomas fósiles y semifósiles, como el copal, la goma arábiga y la goma elástica. Hoy en día para producir pintura se usan los pigmentos sintéticos y los estabilizadores. Pintura. Es una mezcla heterogénea de componentes que una vez aplicada y seca se transforma en una película sólida y continúa con el fin de proteger y o decorarlo. Funciones de la pintura. La pintura puede cumplir con varias funciones. Algunas de ellas son la protección, la decoración y la funcional. En el caso de la protección se usa principalmente para cubrir alguna superficie que se requiera proteger del medio ambiente o de algún otro factor externo. En este caso la pintura absorbería el daño provocado, evitando que la superficie se altere. En el caso de la decoración sirve para modificar la textura o solamente para embellecer el espacio en donde se coloque esta pintura. Y en el caso funcional, este sirve para regularizar ciertas señalizaciones en la que, por ejemplo, en las industrias se pintan las tuberías de diferentes colores respecto al fluido que transportan, que puede ir desde agua hasta fluidos inflamables o peligrosos. Un ejemplo, bueno, 3 ejemplos que puedo mencionar ahorita serían el color azul, que sirve para identificar las tuberías que transportan aire, el color rojo, que sirve para identificar las tuberías que transportan algunos líquidos que pueden apagar incendios, y por último el color verde, que sirve para identificar las tuberías que transportan agua. En el caso de que en una industria se usa el mismo fluido en diferente composición, se puede utilizar el mismo color solamente pintando franjas de otros colores para identificar estos componentes. Por ejemplo, en el agua, como lo mencioné, se utiliza el color verde y pueden pintarse ciertas franjas de otros colores para identificar entre el agua caliente, entre el agua fría y etcétera. Y como un último ejemplo de funcional es, por ejemplo, en las señalizaciones de tránsito o en algunos anuncios, etc. Como ya lo mencioné, en las industrias se usa la pintura para identificar, por ejemplo, las tuberías. Sin embargo, es un medio muy utilizado para proteger también a algunos equipos o materiales que se cuenten en la industria. Esto dependiendo, pues, del tipo de industria que sea y los materiales y equipo con los que cuente. Se dice que una pintura se aplica sobre cualquier superficie y cuando se aplica ya sea pintura o barniz se forma una película. Esta película es aquella que protege a la superficie del ataque de agentes externos, y entonces ahí podemos ver algo muy importante, que es que la pintura puede cumplir 2 funciones a la vez. Por ejemplo, en este caso la protección y la decoración. Como ya lo mencioné anteriormente, cuando una pintura se aplica sobre la superficie se forma una película. La formación de esta película se puede dar por 2 fases, que sería la de secado y la de curado, que van muy relacionadas. En el caso del secado es el cambio de un estado líquido de la pintura a un estado sólido. Esto por varios factores, sin embargo el principal es la evaporación del solvente. Por su parte, el curado
es aquel que pasa, bueno, son aquellos cambios tanto físicos como químicos que sufre la pintura de su estado líquido hasta pasar a un estado termoestable, que sería el estado sólido. Entonces, como podemos ver, si se relacionan tanto el secado como el curado, permiten que la pintura, al adherirse a una superficie, pueda transformarse en un estado sólido y pueda formar esa película protectora. Las características que deben tener las pinturas son dureza, que es la resistencia que ofrece una pintura frente a una alteración, que puede ser una fuerza mecánica como la presión, el frote o el rayado. La flexibilidad sirve para manipular de manera adecuada la pintura y con ello evitar fisuras o grietas en la superficie donde se aplica. La adhesión es una característica muy importante, ya que con ella se asegura que la pintura se adhiera adecuadamente a la superficie donde se aplica, ya que sin esta característica el rendimiento de la pintura se reduce considerablemente. Baja permeabilidad. La permeabilidad mide la capacidad de dejar pasar agua a través de la pintura. Por eso es importante, ya que con ello se evita el desgaste de la pintura. Alta resistencia al agua. Tiene que ver con la permeabilidad y se refiere a la capacidad de las pinturas para evitar o reducir las filtraciones de agua. Y la alta resistencia a las radiaciones ultravioleta. Esta es muy importante, ya que si la pintura no es resistente a las radiaciones ultravioleta, su color se va a desvanecer con el tiempo y se puede amarillentar. También, si una pintura no es resistente a las radiaciones ultravioleta, se pueden liberar compuestos orgánicos de la pintura que pueden dañar al medio ambiente. Formulación de pinturas. Para formular una pintura de manera eficiente se requieren conocer las propiedades particulares de los diferentes componentes de la pintura, como son los pigmentos, que estos son compuestos que pueden ser orgánicos o inorgánicos, y estos son los encargados de proporcionarle color a las pinturas. Y uno de los pigmentos más utilizados es el dióxido de titanio, que es un pigmento inorgánico y es muy utilizado porque proporciona una larga duración de la pintura y una mayor protección de la superficie donde se aplica. Sustancias macromoleculares o poliméricas. Estas sirven de base para la formación de la película. Los aceites o las resinas son las encargadas de mantener unidas a las partículas sólidas, a las cargas y a los pigmentos una vez que la pintura se seca. Disolventes. Se usan para solubilizar a las resinas y regular la velocidad de evaporación. Estos pueden ser el agua, que es el más utilizado, pueden ser también alcoholes, cetonas, ésteres, entre otros. La función de estos disolventes es que las pinturas sean más fluidas y que puedan ser manejadas más fácilmente. Los diluyentes. Estos actúan como agentes de disolución de sustancias no solubles en agua. Y los aditivos. Y estos son los que aportan características concretas a la película de la pintura seca y se dosifican en pequeñas cantidades para facilitar el proceso de fabricación de las pinturas. Tipos de pintura según su composición. Según su composición están las pinturas de emulsión. En este tipo de pinturas son muy populares, ya que su manera de aplicación es muy rápida y el secado es al momento de aplicarla. La primera que encontramos pertenecientes a las pinturas de emulsión son a base de agua, que es sal temple. Este tipo de pintura es muy utilizada para los interiores, ya que tiene las características de ser permeable, porosa y de aspecto mate. La siguiente es a la cal. Este tipo de pintura es a base de agua, cuyo aglutinante y pigmento es la cal. Tiene las propiedades de acabado mate, es porosa y absorbente, endurece con el tiempo y tiene propiedades microbicidas. La pintura al cemento es una pintura a base de cemento blanco y pigmentos resistentes a la alcalinidad. Tiene las propiedades de que el secado se produce al momento de la aplicación y produce una capa mate muy absorbente. Las pinturas al silicato se usan para restaurar fachadas.
tienen las características de que son permeables al vapor. Su carácter alcalino impide el desarrollo de microorganismos. En las pinturas de emulsión a base de aceite, aquí encontramos a las alquídicas y a las de esmalte tipo graso, sintético y acrílicos. Las pinturas al aceite se usan como ligantes para conseguir más cuerpo y más brillo en los lugares en donde se apliquen. Tienen características como poseer gran flexibilidad y poder de penetración, pero son de secado lento. Las primeras son de esmaltes tipo grasos. Estas pinturas están compuestas por una mezcla de aceite y resinas duras naturales sintéticas. Tienen las propiedades de que su brillo se mantiene en interiores, pero se pierde en el exterior. Por eso es importante que estas solo se ocupen en las partes exteriores. Los esmaltes de aceite tipo sintéticos tienen las propiedades de que secan rápidamente en comparación de los grasos y tiene un brillo que se mantiene incluso en el exterior. Entonces esta pintura se puede aplicar en el exterior y en el interior. También puede usarse en madera y en el metal. Por último, los esmaltes acrílicos son esmaltes al agua, que es decir que es un ligante en una dispersión en agua de los polímeros químicos y tienen las propiedades de que no pierden su color y tienen poco olor al momento de aplicarlos. Estos se pueden aplicar en superficies galvanizadas y pueden aplicarse también sobre yeso, cemento o madera. Por otro lado, los siguientes tipos de pinturas según su composición son lacas y barnices. Estos tienen diferencias ya que su composición química de los barnices está compuesto por aceites, mientras las lacas por un producto natural. La diferencia más evidente es el acabado que tienen, ya que la laca es muy brillante y el barniz al momento de aplicación es opaco. El siguiente tipo de pintura es la bituminosa. Esta se obtiene por la disolución del betún natural y es una de las mejores pinturas protectoras para evitar la oxidación del hierro y fundición por su resistencia al agua. La composición con respecto a la reacción química de sus componentes son las pinturas poliméricas, las cuales se clasifican en clorocauchos, epoxi y poliuretanos. Las pinturas al clorocaucho están formuladas a partir de un derivado clorado del caucho. Tienen las propiedades de que secan rápidamente, son resistentes al agua y también a los ácidos y a los álcalis. Resisten a la formación de microorganismos. Por otro lado, las pinturas poliméricas epoxi son pinturas de dos componentes, el cual uno lleva la resina y el otro el endurecedor de aminas. Estas tienen las propiedades de que son impermeables al agua, tienen buena adherencia sobre el cemento y resisten a la alcalinidad. Por último, en la composición de las poliméricas tenemos los poliuretanos, que es un resultado de la mezcla del polipol y el isocianato. Estas pinturas, a diferencia de otro tipo, es que presentan una mayor flexibilidad y una mayor resistencia a los ataques químicos y al desgaste. Como se puede ver con la composición de la reacción química del tipo de pinturas, estas tienen la propiedad de que resisten normalmente los ácidos o
o los ataques químicos y el desgaste que presenten las propiedades en donde se va a pintar. Y bueno, pues estas son nuestras referencias en las cuales nos basamos para la exposición. En conclusión, les podremos decir que una pintura es un producto en forma de fluido que se transforma en película sólida para recubrir un soporte con el fin de protegerlo y decorarlo. Se presentan en formas líquidas o en polvos y se aplican con mayor o menor viscosidad.